Una de las historias más tiernas de Disney llega a los cines, pero ahora en su versión live action. Me refiero a Dumbo. Este filme que nos cuenta la historia de un elefante un poquito diferente que llega a un circo y sin ser nadie se convirtió en la estrella principal, pasando por maltratos, humillaciones y siendo separado de su madre. Me encantaría que solamente fuera ficción, pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. Por muy difícil que parezca creerlo, Walt Disney tomó la inspiración del elefante Jumbo, el cual cautivó a miles de personas hace unos años y que se convirtió en ícono del circo en Estados Unidos. Su historia puede ser más triste que la que todos conocemos. Una vez más, dos historias reales de películas se van a mezclar. ¿Se acuerdan que hace unos meses hablamos sobre El Gran Showman? Esta película protagonizada por Hugh Jackman dando vida a P.T. Barnum, que era conocido como el padre del circo y del show business en Estados Unidos. Su circo presentaba atractivos como la mujer más grande del mundo, o el hombre más gordo del mundo, o la mujer barbuda. Pues no van a creer que durante un tiempo su atractivo principal fue mostrarle a su público al elefante más grande del mundo. Pero esperen, porque la historia real del verdadero Dumbo comienza unos años antes de que él y Barnum se conocieran. África, 1865. Las especies de animales que vivían en los bosques y selvas de este país vivían muy felices, Libres con sus familias. hasta que un grupo de cazadores llegó a interrumpir esa paz, secuestrando a los más pequeños de cada familia. Fue en ese momento cuando atraparon a un elefante que años más tarde se convertiría en una gran estrella. A ese elefante lo venden a un zoológico que estaba en Londres. Poco a poco se fue convirtiendo en la atracción principal de ese lugar. Y por si las dudas menciono que no volaba como en la película. De un momento a otro el elefante empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces el atractivo de ese lugar era que te podías montar al elefante más grande del mundo. Su tamaño hizo que su nombre fuera Jumbo. Fotos de la época muestran a Jumbo en Londres transportando en su lomo a numerosos pasajeros, niños y adultos en el zoológico. Eso le provocó varias lesiones en la cadera y rodillas. Durante el día le daban ataques como de furia, de desesperación, porque de hecho estaba enjaulado todo el tiempo. Su cuidador, Matthew Scott, de hecho confirmó que a veces le tenía que dar whisky para calmarlo, imagínense. Hasta que un día ese zoológico decidió vender a Jumbo porque dijeron que era una amenaza. Si al elefante le daba cierto ataque de furia o de ira cuando las personas estuvieran arriba de él y las tiraba o peor aún las mataba, el zoológico podía enfrentar cargos legales muy fuertes. La venta de ese elefante, que en Londres era conocido como el elefante más grande del mundo, llegó a oídos del hombre espectáculo circense de Estados Unidos y decide comprarlo. En 1882, P.T. Barnum compra a Jumbo, se lo lleva de Londres a Estados Unidos en barco. El viaje tardó 2 semanas. Al llegar, de inmediato lo incluyó en los pósters del circo, anunciándolo como el elefante más grande del mundo. Ahí era sedado con grandes cantidades de alcohol. De hecho, su comida favorita eran las galletas empapadas de licor. Recorrió casi todo Estados Unidos, fue un éxito total, hasta que un día perdió la vida. Estando justo en gira por Canadá, él quiso ayudar a otro elefante porque vio que en la vía venía un tren y para empujarlo rápido, él no pudo salir a tiempo y el tren lo atropelló a él. Ese elefante que estaba ayudando a él era mucho más pequeño, así que prácticamente dio su vida por su nuevo compañero. Sus restos hoy se conservan en el Museo de Historia Natural que está en Nueva York. Hace un tiempo la BBC junto con varios arqueólogos muy reconocidos hicieron un documental para presentar evidencia sobre cómo era la vida de ese animal, analizando el esqueleto que tienen ahí en Nueva York. Y por ejemplo, ahí se descubrió que en la cadera tenía capas como de hueso nuevo, porque su organismo estaba intentando reparar ese daño. Recordemos que en Londres el atractivo era que ese elefante cargara mucha gente al mismo tiempo. Pero a ver, ¿realmente era el elefante más grande del mundo? Al parecer sí, porque los arqueólogos descubrieron una grieta en la cabeza, que eso dio pie a que efectivamente ese elefante seguía creciendo cuando murió, y para entonces ya medía 3.54 metros. En esta fotografía podemos ver a Jumbo sin vida en el pueblo Saint Thomas en Ontario, Canadá, en septiembre de 1885. Quien aparece junto a su trompa es su cuidador Matthew, quien en relatos aseguran que lloró como nadie tras la muerte de su amigo. Hoy en día existe una estatua ahí mismo en honor a este elefante y el museo local prácticamente es un memorial a su triste vida. El esqueleto en el Museo de Historia Natural de Nueva York no tiene fracturas, por lo que los científicos concluyeron que Jumbo murió de sangrado interno. Cuando hablé de cómo la ficción fue traída a la realidad con la película de Beben a Willy, terminé con una frase que creo que queda perfecta para este video también. No permitamos que el cautiverio llene de alegría nuestra vida. Where are they taking her? But she's his mom. Do something. He needs us.
Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción.